mensaje es agenda una cita con Dios. Los mensajes que he estado compartiendo sin la intención de hacerlo de esa manera, pero creo que han salido así, han salido pensando en que nosotros en esta vida y en este caminar podamos aprovechar el mejor recurso que tenemos, y el mejor recurso que tenemos en nuestras manos, el más valioso que el oro, es el tiempo. Porque el tiempo es irreversible, el tiempo no lo podemos detener, el tiempo va a pasar, querrámoslo o no, y lo tenemos que aprovechar. Y Dios en su palabra nos enseña cómo sacar el máximo beneficio de un día, cómo tratar de hacer una semana la mejor semana, y ahora pues lo vamos a pensar por un año, ¿de acuerdo? Necesitamos tener una agenda con Dios. Cuando estaba yo estudiando en el instituto, el profesor, el maestro hizo la pregunta acerca de cuáles deberían de ser los libros o los cuadernos más importantes de una persona, y pues todos sabemos, ¿verdad? Y entendemos, y ahí en esa ocasión dijeron, número 1, la Biblia, ¿verdad? Y yo dije, muy bien, naturalmente, muy espontáneamente, número 2, la agenda. La Biblia, número 1, y la agenda, número 2. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que administrar el tiempo. Y en nuestra agenda tenemos, ¿verdad?, siempre que encontrar tiempo para Dios. Así que, hermanos amados, creo que estamos por buen camino y tenemos que tenerlo presente siempre que tenemos una cita con Dios. Abran su Biblia en Amós, capítulo 4, algunos de ustedes creo que saben el versículo que quiero citar. Son profetas, no adivinos. Amós 4, 12. Gloria a Dios, dice. En esta versión de la Biblia dice Amós 4, 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Es una frase muy fuerte que el profeta expresó cuando el pueblo de Israel no estaba atendiendo el llamado de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba desesperado del Señor y seguro estaba atendiendo 1000 cosas importantes, pero no la más importante de todas. Entonces, el llamado del profeta es ¿verdad? Israel, en el capítulo 4, Israel, no estás caminando en obediencia, así que habrá que rendir cuentas en algún momento, y hoy te quiero recordar que tienes una cita pendiente. Todos, hermanos, todos tenemos pendiente momentos en los que nos tenemos que encontrar con el Señor. Así que la invitación para todos es esta: prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Ustedes están preparados? ¿Se sienten preparados? Muchas personas esperan tener el encuentro con Dios al final de sus días, cuando ya el cuerpo vaya a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, como está escrito, ¿no? Y cuando ya estemos allá en la presencia, algunos piensan, entonces ahí me voy a encontrar con Dios. Pero digan conmigo, no es así. No es así. El encuentro con Dios sucede en esta vida porque en esta vida hemos venido a conocer a nuestro Salvador. Para esto hemos venido a este mundo, para encontrarnos con Dios en este mundo. Y este encuentro con Dios tiene muchas poderosas razones. Por eso hoy quiero reflexionar con ustedes la importancia de atender la agenda divina de Dios. ¿Cuál es la agenda de Dios? La agenda anual. ¿Por qué tiene una agenda anual? La agenda anual, hermanos, son las fiestas del Señor, las fiestas bíblicas de Dios. Esa es la agenda de Dios, donde Dios abre los cielos, donde Dios llama, donde Dios convoca para que nosotros tengamos una cita con Él, un encuentro espiritual, un encuentro único, que solamente, hermanos, lo tendremos en ese momento. ¿Por qué ese momento? Porque Dios lo dispuso así.
Y ustedes deben entender, hermanos, que en la Biblia hay fechas, hay días marcados en la Biblia. No podemos negociar con Dios en ese asunto. Dios dijo, este día es en el que yo quiero encontrarme contigo, este día yo quiero que tú estés delante de mi presencia, en esta fecha y en este mes. ¿Ustedes sabían eso? Ya lo saben, ¿verdad? Y si no lo saben, bueno, pues nos vamos enterando. Que en la Biblia hay fechas para encontrarse con Dios. Hay tiempos para encontrarse con Dios. Y lo interesante del asunto es que nosotros logremos caminar en los tiempos de Dios y no en nuestros tiempos. Siempre tenemos que salir adelante, dejando de lado nuestros tiempos, dejando de lado nuestras agendas, dejando de lado nuestras prioridades, para darle lugar a las prioridades de Dios, para dar lugar a la agenda de Dios y para venir a la cita, para venir al encuentro porque Él llama. Amén. Y miren que algunas de estas citas son de carácter de vida o muerte, aunque usted no lo crea. Algunas de esas convocatorias son tan poderosas, son tan importantes para Dios, que inspiró la Biblia, que dijo que si no estás, casi Él te va a cortar. Él va a decir, córtalas, como antes los niños en la secundaria, ¿no? Así hacían la manita. Así casi te va a decir, si no te encuentro acá, si no vienes hoy, pues ya córtalas, ¿verdad? ¿Ya para qué? ¿Están conscientes de eso? Ahora quiero decirles una cosa, hermanos. ¿Por qué resultará tan necesario y por qué resultará tan importante que la iglesia, que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios, que la casa de Israel, que todos nosotros tengamos que atender a estas citas? Porque podríamos decirle, Señor, discúlpame, sabes que tengo otros asuntos que atender y la verdad ahorita no puedo llegar. Y bueno, lo vemos en el año que viene o en el año siguiente. Pero al final de cuentas debes de recordar que todo lo que Dios hace, lo hace por tu bien. ¿Ok? Todo lo que Dios hace, siempre lo hace por nuestro bien. Así que si Él nos da una convocatoria y nos pone una fecha y nos da una cita, es porque algo bueno va a ocurrir para nosotros. Algo preparado, una bendición tiene Dios preparada. Entonces pensemos en estos términos. Mi ausencia a una cita que Dios convoca es como perder una bendición. Entonces imagínense que un día usted va a ir, lo llamaron del banco porque tiene $1,000,000 que entregarle y le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que venir a este día y a esta hora. Si usted no se presenta, usted pierde el $1,000,000. ¿Qué tal? ¿Iría o no iría? Le diría al banco, oye, cámbiame la fecha, o le diría a usted, ¿sabe qué? No, si quieres, dame mi $1,000,000, ven aquí y dámelo. No sería nuestra actitud, ¿no? Nuestra actitud sería, abran paso, yo voy a estar, llueve, truene o relampaguee, esté nublado, corre el viento, yo no sé, pero ahí voy a estar número 1 esperando que me entreguen mi bendición. Entonces, amadísimos hermanos, denle la bienvenida en su agenda cada año a las fiestas de Dios, porque son fiestas de bendición. Yo quiero decirte 3 cosas respecto de agendar citas divinas con Dios. La primera de ellas es que Dios tiene poderosas razones por las cuales Él quiere que tú estés en ese encuentro y que tú estés año con año asistiendo a estas convocatorias. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos quiere llamar? Bueno, les quiero decir que cuando nosotros tenemos este tiempo con Dios, este tiempo para Dios es importante porque Él nos va a sanar, nos va a liberar, Él nos va a renovar, Él nos perdona, Él nos purifica, Él nos despierta y nos invita a estar contentos. ¿Qué sucede cuando en verdad tú atiendes a la agenda de Dios y tú te propones estar en contacto con Dios y entrar en todo lo que Él dispuso para ese tiempo? Esto es lo que va a pasarte. Hermanos, muchas personas en el mundo viven atadas, sin salud, cansadas, agobiadas, se sienten por dentro mal, están desesperadas o duermen, ¿sí? Están ajenas a todo lo que sucede. ¿Por qué? Esa falta de contacto con Dios, esa falta de atención.
Aquí hay una maravillosa solución para nuestras vidas que Dios nos está proporcionando. Entonces, en el año Dios estos asuntos los tomó con mucha importancia, y de la misma manera yo creo que tiene que ser para todos nosotros, porque sabe Dios, hermanos, que algunas cosas no pueden esperar 10 o 15 o 20 años, porque nos lastima, porque nos daña, porque nos perjudica. Nosotros, en cierta manera, quiero pensar en voz alta, pero no planificamos a veces la manera en que vamos a resolver nuestras situaciones. Y a la falta de poder pensar cómo vamos a resolver nuestros conflictos personales, cómo vamos a resolver nuestras heridas del alma, cómo le vamos a hacer, a la falta de eso, lo postergamos y podemos seguir viviendo con el rencor 2, 5, 8, 20 años, yo no sé. Lo que sí sé es que hay muchas personas que han albergado demasiado dolor en su vida y no lo han resuelto. Ha habido muchas personas que se han conformado y han tenido que vivir la vida a como les fue y no han podido cambiar, y así se han adaptado. No han logrado renovarse. No ha salido el sol sus mañanas, no ha salido el sol, no ha llovido y han disfrutado, muchas cosas se han perdido y así han vivido nada más. Sin saber que Dios siempre cada año quiere renovar nuestra vida, quiere cambiarnos, quiere sacarnos del pozo de la desesperación, que Dios sabe que la vida aquí es difícil y por eso Él propuso que año con año nosotros tuviéramos la posibilidad de cambiar. Gracias por su entusiasmo. Es buena idea, es muy buena idea, lo necesitamos, hermanos. Necesitamos ya no postergar el dolor, no postergar la falta de perdón, no postergar la atadura, el hábito pecaminoso, a ver algún día quizá. Dios tiene una solución y ustedes y yo tenemos que tomar la solución. Tenemos que estar en el día en que Él nos llama. Tenemos que estar ahí conectados, encontrar la manera de asistir a la cita divina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Punto número 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener esta cita con Dios? Pues vamos a tener que agendarla. ¿Cómo lo vamos a agendar? Bueno, la Biblia, hermanos, se estructuró y bueno, pues empleó el calendario hebreo. ¿Okay? El calendario hebreo, decimos el calendario anual bíblico, porque en este calendario están marcadas las fechas, los tiempos. Y miren qué interesante es que viene rápido a mi mente poder compartirles la precisión de la Escritura y la importancia de las fechas. Número 1, hermanos, en la Escritura, la Biblia en el libro de Éxodo dice que el 14 de Nisan habría que presentarse el pueblo para celebrar la Pascua y al día siguiente se habría de sacrificar el cordero. Entonces, si nosotros avanzamos un poquito, podemos ver a Jesús estando presente en la fiesta de la Pascua, en la noche en que habría de ser entregado con sus discípulos. Qué cosas tan importantes acontecieron que marcaron toda la historia y hasta el día de hoy, porque a través de sus palabras logramos entender que tenemos un pacto con Dios. ¿Sí? ¿Cuál es ese pacto? Ese pacto es en su sangre y en su carne. Y si los apóstoles en aquella noche hubieran dicho, Señor, ¿por qué no lo pospones para la semana que viene? Y ahí nos explicas lo que quieres hacer. No hubieran sabido que en esa noche levantó la copa y dijo, esta es mi sangre. Y en aquella noche tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado para el perdón de sus pecados. Se van a perder algo tan importante en una cita divina, porque al siguiente día el Señor sería colgado en el madero y daría su vida en sacrificio por nosotros, cumpliendo el día y la hora y la fecha señalada donde Dios dispuso que nos perdonaría a todos. Un aplauso, aleluya, en nombre de Dios, para nuestro precioso Señor y Salvador. Él cumplió la cita divina y prometió que pasadas unas semanas
el Padre enviaría al Espíritu, como dijo, ¿verdad? La promesa del Padre. ¿Y qué creen, hermanos? También había una cita divina. En el día de Pentecostés, en el 50º día, hermanos, había una cita divina donde Dios ya lo había marcado en la Escritura, la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, donde el Señor derramaría el Espíritu Santo a todos los que han creído en Él. Qué fecha tan importante, fecha tan histórica, y que al día de hoy todos los que amamos la Biblia, leemos la Biblia, lo recordamos. Pero qué tal que los del aposento alto hubieran dicho, bueno, ¿qué les parece si nos vamos a dar una vuelta? Dejamos tantito esto, quizás vaya a tardar, no sabemos el momento. Él dijo solo que estuviéramos por aquí, así que pues lo podemos dejar para otro día. Si hubieran perdido de la llenura del Espíritu Santo, no hubieran visto el poder de Dios en los milagros, no hubieran sentido su cuerpo estremecido por el poder de Dios, cómo profetizaron y hablaron en distintos idiomas y todo Jerusalén lo supo. Ellos se hubieran perdido de algo porque no supieron estar en el tiempo de Dios. Y al día de hoy también nosotros, hermanos, volvemos a ser llamados, volvemos a ser convocados a las citas divinas donde Dios volverá a hacerlo otra vez. Porque así en esos tiempos de Dios es cuando tú, hermano, puedes resolver tantos asuntos de tu vida personal. Puedes venir delante de Dios con un corazón quebrantado, con una palabra de perdón delante de Dios, entregándole el corazón, pidiéndole que vuelva a derramar su Espíritu sobre tu vida y tú puedas experimentar lo que aquellos experimentaron por el hecho que estuviste en el tiempo que Dios te llamó. Amén. Así es, agendemos una cita con Dios. Sabemos que Él hará algo maravilloso en nuestra vida, porque es algo personal. Pero si estamos todos juntos, hermano, Dios nos va a escuchar. Tenemos que seguir la instrucción que nos da la palabra de Dios. Las santas convocatorias, las fiestas bíblicas, la fiesta de Pascua, donde tú puedes experimentar libertad, la fiesta del pan sin levadura, donde tú puedes aprender a purificarte, a guardarte, a romper con los malos hábitos, a establecer nuevos buenos hábitos. La fiesta de las primicias, donde el Señor nos recuerda acerca de la resurrección y lo importante que es para nosotros no perder la esperanza. La fiesta de Pentecostés, donde volvemos a recordar que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y vivir todo lo que Dios dispuso a través del Espíritu para nuestra vida. Y luego viene la fiesta de las trompetas, que nos recuerda que estemos despiertos, que no durmamos como los demás, porque el Señor pronto viene. Amén. Eso es lo que Dios, cosas importantes de la vida, cosas importantes que Dios preparó para nosotros. Y luego viene el día del perdón. Wow, el día del perdón, tremendo, ¿verdad? Un tiempo de ayuno, un tiempo de quebrantarse delante de la presencia del Señor. Ya hemos dicho, ¿verdad?, lo que hace Dios para limpiar nuestro corazón. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos, ahora para estar alegre, contento, feliz, para aprender a valorar las cosas de la vida, sean muchas o sean pocas, para darle gracias a Dios por cómo nos haya ido bien, nos ha ido a nuestro parecer mal, pero al final de cuentas nunca hay nada malo, todo es para bien. Amén, todo obra para bien a nosotros que amamos a Dios. Entonces, hermanos, esa experiencia, si nosotros no podemos organizarnos y decir, bueno, para la otra semana estaba yo con esto, ya voy a poder estar siempre contento y voy a resolver este asunto, y tenemos unas fechas que Dios estableció. Amén. Podemos aprovecharlas, tenemos que entrar en este proyecto precioso de Dios de cada año. Y finalmente, punto número 3, les quiero decir el por qué. Tengo 3 razones de poder decirles por qué agendar cita con Dios, por qué venir al llamado de Dios, por qué participar de todo esto, por qué vivirlo. Número 1, porque verdaderamente alimenta tu espíritu. Las fiestas de Dios, las santas convocatorias de Dios, las celebraciones de Dios alimentan tu espíritu. No van a producir o no van a provocar que tú y yo actuemos en nuestra carne.
Las fiestas de Dios siempre nos van a llevar y nos van a conducir a ser más espirituales. Hay otro tipo de celebraciones de las que quizás tú y yo en algún momento participamos, y estas nos alientan a ser nosotros mismos, se alientan a actuar con ego, actuar con orgullo, actuar movidos por la carne, no lo sé, ¿verdad? No es mi objetivo hablar acerca de otras cosas, pero sí he visto y sí he discernido, hermanos, que generalmente las cosas que son nuestras y que nosotros nos impulsamos, pues no nos harán más espirituales, nos van a alentar a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestra carne en algún momento. Pero las fiestas de Dios no producen eso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que viene del corazón y de la mente y del deseo de los seres humanos, allí se va a quedar, en esos términos nada más. Y va a producir lo que tenga que producir, que los seres humanos podemos producir. Y los seres humanos podemos producir vanidad, podemos producir orgullo, podemos producir placeres, podemos enfocarnos en los deseos nuestros, en ser los mejores, en ver quién tiene más, quién puede más, quién luce mejor. Pero lo que es nacido del Espíritu, lo que viene de arriba, lo que proviene del cielo, lo que viene de parte de Dios, de su Espíritu, al contrario, nos va a alentar a ser personas pacíficas, mansas, llenas de fe, con dominio propio. Va a ser de nosotros personas que muestren el carácter de Cristo. Y este va a ser el fruto, y ese va a ser el resultado de haber tenido esa experiencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando verdaderamente nosotros estamos en el Espíritu, estamos actuando en el Espíritu de Dios, lo que se va a producir en nosotros va a ser personas espirituales. Entonces, ustedes y yo tenemos en la Biblia la medida perfecta de ser personas espirituales, es ser como Jesús, es ser más como Él. Y lo vuelvo, lo repito y siempre lo diré, la persona tan maravillosa que no nos podemos imaginar cuán impresionante es Él, ¿verdad? Digno de toda admiración, de cómo hablaba, lo que hacía, la gente abrazaba, estaba con los que nadie quería estar. Bueno, hacía cosas impresionantes, lo escuchaban hablar, la gente se admiraba. Ser un poquito más como Él, lo podemos ser menos como somos y ser más como Él es. Esa es la meta del cristiano, ¿no? Esa es la meta del creyente, de ser más como el Señor. ¿Cómo puede suceder eso en nuestra vida? Agende citas con Dios, no las posponga, son para su bendición, son para su beneficio, lo harán más espiritual, lo harán también, lo que harán las fiestas bíblicas o lo que hacen las fiestas bíblicas, el por qué estar allí, es porque las fiestas son terapéuticas, ya lo hemos mencionado, recuérdenlo, ¿no? Las fiestas bíblicas son terapéuticas. ¿Por qué son terapéuticas? Porque nos ponen a hacer algunas cosas sencillas, nada complicadas, pero nos ponen en acción, y el hecho de que nos ponen en acción ya implica una conexión entre lo natural y lo espiritual. Por ejemplo, hermanos, unas semanas, 10 días antes de llegar a la fiesta de Pascua, nosotros sabemos, ¿verdad?, que tenemos que trabajar en el aseo de la casa. Todo el año las hermanas y algunos hermanos estamos con el aseo de la casa. En la casa, la limpieza de la casa y la casa y la casa. Y créanme que podría pasar un momento en el que usted no se afane por su casa, pero hay una fecha en la que se tiene que afanar por su casa. Es la fecha acorde a la Biblia, donde creo que el afán de esa semana debe de ser encontrar hasta la más mínima morona de pan. Ahí sí, con un carácter obsesivo compulsivo, para encontrarla hasta debajo de la alfombra donde siempre echamos para que no vean. Ahí le tapamos. ¿Cómo está? Pásele. Ajá, y ya no vio. No, limpieza total. Esa es la terapia, ¿ok? Esa es la terapia, porque el sentido de esto es, así como te vas a afanar en limpiar tu casa en esa fecha,
para que llegue la Pascua y los 7 días sin panes sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Entonces no queremos pecado en nuestra casa, pero no queremos pecado en nuestra vida. Eso te hace saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes manejar el asunto del pecado en tu vida. Y qué tan minucioso puedes ser para revisar tu casa, ¿ok? Si lo haces en lo natural, lo haces en lo espiritual. Si no lo consigues hacer en lo natural, no lo estás consiguiendo hacer en lo espiritual.